Hoy te quiero enseñar un ejercicio muy sencillo que a mí me ha ayudado muchísimo con mis propios miedos y con mis creencias limitantes muchas veces. Es un ejercicio que descubrí hace tiempo leyendo un libro y lo probé conmigo y funcionó. Y después empecé a utilizarlo también con pacientes y con otras personas que he ido acompañando y la verdad es que me ha funcionado con todas las personas con las que lo hemos probado, ¿vale? Es por eso por lo que hoy te lo quiero enseñar a ti. Puede parecer algo muy simple, un poco igual raro, te va a parecer al principio, pero te va a ayudar a cambiar por completo la forma en la que reaccionas ante determinadas situaciones, ¿vale? Sobre todo ante esas situaciones en las que sabes perfectamente lo que quieres hacer, sabes lo que tendrías que decir, sabes cómo te gustaría comportarte, pero aparece una parte de ti que se hace pequeñita, se bloquea y tiene miedo. Así que te voy a contar primero la historia que leí ahí en ese libro y por qué funciona y cómo, ¿vale? Es una doctora psiquiatra que estaba trabajando con una mujer que sentía mucha ansiedad cada vez que tenía que hablar con un compañero de trabajo, pues nos pasa muchas veces, ¿no? Que estamos en el trabajo y tenemos a alguien que nos genera mucha ansiedad. Em, no le pasaba con todo el mundo, solo con una persona en concreto, ¿no? Cada vez que tenía una conversación con esa persona, ella se sentía pequeña, se sentía intimidada, le costaba mucho defender todo lo que ella necesitaba, expresar su opinión, lo que sea, ¿no? Como que siempre el otro no estaba de acuerdo. Seguramente cuando la conversación terminaba, ella se sentía como sola, pensaba cosas que le habría gustado decir pero no había dicho, y sobrepensaba, ¿no? ¿Y por qué no le habré contestado todo esto? Cosas que nos pasa a todos. Después nos vamos a dormir y estamos todo el rato, ¿y por qué no habré defendido la idea? ¿Y ahora qué? ¿Y mañana no sé cuántos? Y el otro igual está durmiendo toda la noche ahí del tirón, ¿vale? Cuando, cuando nos bloqueamos así delante de esa persona, la doctora ahí entendió que teníamos que hacer un trabajo, ¿no? Total, que le dijo a esa persona que se imaginara ahí ese compañero delante y que le explicara qué es lo que sentía y que conectara con esa sensación y ese sentimiento, cómo se sentía su cuerpo, cómo sentía las emociones, cómo respiraba, todo, ¿no? Un poco. Entonces, cuando tú ya tienes esa sensación, le pidió que la relacionara con un objeto o un animal. En este caso, por ejemplo, esta mujer se imaginó un gatito, ¿sí? O sea, un gatito porque son tímidos, como que es pequeñito, ¿vale? Y una vez ya había presenciado y le dijo que intentara como imaginarse esas emociones, fusionarlas con ese animal, ¿vale? Ese gatito. Ahí después ya la doctora le dijo que pensara en otro momento en el que ella se siente firme, poderosa, capaz de defenderse, ¿no? En ese momento, ese tipo de persona que se habría sido capaz de hacer todo esto, la hizo conectar con otro animal. Ese animal ese animal que representaba esa otra versión de ella la eligió como un tigre, porque para ella ese tigre representaba el poder, la fuerza, la seguridad, la capacidad para defenderse. Entonces empezaron a practicar. A practicar le pedía que primero se imaginara siendo aquel gatito y después que se sintiera siendo el tigre, cómo se movía, cómo miraba, qué postura tenía, ¿no? Cuando era un animalito u otro, y qué sentía cuando alguien se le acercaba. Era muy diferente sentirse gatito o sentirse gatito. La forma de moverse, la forma de observarse, la forma que el espacio que ocupa en un sitio, ¿no? Ya no se siente tan pequeña, se siente más poderosa siendo un tigre. Entonces, fueron pasando de un animal a otro varias veces, de gatito a tigre, ¿sí? Y de tigre a gatito. Entonces, si tú vas pasando de lo que es sentirte insegura a lo que es sentirte segura, del miedo al poder, aquella mujer fue muy fácil para ella conectar con cada una de esas dos sensaciones y a partir de ahí lo empezó a practicar en el trabajo. Antes de tener una conversación con esa persona, con ese compañero, tenía que dejar de imaginarse como el gatito y imaginarse que se ponía dentro, la visualización de dentro de ese tigre y descubrió que podía hablar con él sin sentir toda aquella ansiedad. Era la misma mujer, era el mismo compañero, era la misma situación, pero ella estaba entrando en la conversación desde un estado completamente diferente. Y eso me parece muy importante porque de esta forma muchas veces pensamos que para cambiar una situación tiene que cambiar primero las circunstancias o las cosas que pasan fuera, ¿no? Las personas, que me cambien ese compañero o que me cambien de lugar, ¿no? Pensamos, cuando esa persona me trate de otra manera, yo podré estar más tranquila. No, porque claro, si todo el rato tenemos que tener un cambio en nosotros según lo que pase fuera, entonces ahí en realidad no podemos estar esperando a que cambie la situación de fuera. Lo que tiene que cambiar primero es la versión de ti que entra en esa situación,
¿vale? Y cuando leí este ejercicio decidí probarlo conmigo misma. A mí, por ejemplo, me daba pánico, vergüenza hablar delante de una cámara. Ya veréis qué chorradas, si es que es una tontería. Pero antes de comenzar a crear contenido, yo podía tener perfectamente claro todo lo que quería dar, todo lo que quería explicar, pero me ponía delante de la cámara y me hacía pequeñita porque me sentía que me podrían criticar, lo que sea, ¿vale? Pero encendía la cámara y es lo que os digo, me empezaba a pensar, es que claro, como yo soy catalana, me verán hablando en castellano y mira que yo he tenido una abuela que hablaba en castellano siempre, pero me van a decir que lo hablo mal, que se nota que soy catalana, como si a un andaluz no se le notara que es de allí, ¿no? O sea, lo mismo. Pero ya pensaba, y me van a criticar y los que saben más me dirán que es total y cual, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa? Que no hacía lo que estoy haciendo ahora, por lo tanto no podía conseguir lo que estoy consiguiendo, ¿sí? Mi cuerpo cambiaba, me sentía más pequeñita, quería controlarlo demasiado, ¿sí? Entonces, estaba más pendiente de cómo se vería lo que estaba haciendo que no el mensaje que quería transmitir, que al final es lo importante. Y eso hace que no sea natural y se nota, ¿vale? Y decidí hacer este ejercicio con eso y pensé, ¿cómo me sentiría yo delante de la cámara cuando aparecía la vergüenza? Que me imaginé también con el tema del gatito pequeño porque me pareció muy útil, como ese gatito escondidito, con miedo ahí en una esquina, ¿vale? Pero que no sabe cómo salir porque tiene miedo, según que alguien le vea, ¿vale? Pues lo mismo. Em, pero yo sabía que tenía cosas que decir, sabía que tenía muchísima gente por la que ayudar, sabía que quería comunicar, es lo que me quiero dedicar, pero aquella parte de mí se quería esconder. Así que pensé cómo trabajarlo y cómo quería sentirme de verdad. Y cómo quería ser cuando me pusiese delante de esa cámara. En qué versión de mí tenía que hablar, el gatito o otra versión, ¿no? En mi caso no me imaginé siendo un tigre, sino que me imaginé más como siendo una leona, ¿vale? Pero no simplemente una leona sola, sino me imaginé como una leona que llevaba mucho tiempo encerrada dentro de una jaula y que de repente era fuerte, poderosa y capaz de abrir esa jaula y sale, ¿vale? Entonces, fuera de esa jaula está todo lo que yo deseaba. Estaba la libertad, estaba la posibilidad de expresarme, la posibilidad de poder comunicar, de poder ayudar a todas las personas del mundo, está la oportunidad de ocupar realmente mi lugar en el mundo, la vida que yo siempre había querido construir, ¿no? El problema es que la puerta seguía cerrada, así que me imaginé abriendo fuerte con toda mi fuerza esa jaula y veía como por esa jaula yo salgo como leona empoderada a salir y a comerme el mundo, ¿no? No salía corriendo asustada, salía poco a poco, con mucha seguridad, con fuerza, ¿sí? Y mirando hacia adelante, con una visión clara, una dirección clara, sin pedir permiso a nadie, sin esconderme, sin preocuparme de si a alguien le estaba molestando o no, o si me estaba observando o no. La leona no sale de la jaula para demostrarle nada a nadie, sale de la jaula porque por fin es libre. Y ese era su lugar, desde esa libertad. No había nacido para estar encerrada y eso es algo que siempre lo había sentido, así que empecé a utilizar esa imagen antes de ponerme delante de la cámara. Cerraba los ojos unos segundos, ahora ya casi no lo hago, pero cerraba los ojos y me imaginaba a mí siendo así. Y veía cómo se abría esa puerta y empezaba entonces a imaginarme como esa leona que por fin salía al exterior y tenía mucha fuerza. Entonces después encendía la cámara y hablaba desde ese lugar con muchísima más convicción conmigo misma y sin hablar desde ese gatito que tenía miedo a ver qué es lo que dirían, y desde entonces que hablo más leona, por así decirlo, desde una versión de mí que sabe lo que quiere decir, desde una versión de mí que sabe perfectamente el mensaje que quiere dar para ayudar, desde una versión de mí que no quiero seguir viviendo encerrada por las opiniones de los demás, porque las opiniones de los demás no me llevan a ninguna parte, ¿sí? No funcionan para nada. Por lo tanto, a partir de ahí te sientes más segura y empecé a grabar con más naturalidad, con más soltura, ¿sí? Y empecé a dejar de pensar esto que estoy grabando, ¿qué va a pensar los demás? No, ¿a cuántas personas puedo ayudar? ¿Vale? Así que empecé a darme cuenta de que aquella vergüenza en realidad no era yo, ¿sí? Es un estado que vivimos. Yo soy el ser y ese estado es algo que puedo sentir, pero pues no lo quiero ahí, ¿vale? Por lo tanto, como veis, podemos gestionar cada una de las situaciones, porque yo podría haber elegido quedarme sin hacer absolutamente nada desde esa versión, o puedo elegir
Este ejercicio, por ejemplo, como puedes utilizarlo como cualquier otro, pero puedo elegir trabajar desde otro punto, ¿sí? Y funciona, porque cuando tú coges una creencia limitante, un miedo, una inseguridad y los conviertes, por ejemplo, en un animal o en un objeto, no hace falta que sea un animal, consigues exteriorizarlos de ti y dejas de pensar que tú eres insegura o que tú tienes miedo o que tú no sirves para hablar, porque todo esto son frases que tú te estás diciendo a ti misma como si esa fuese tu identidad. Pero en realidad no, ¿sí? No es tu identidad. Es un sentimiento, es una emoción que tú tienes dentro y la puedes exteriorizar porque puedes decidir sentirlo así o no. Entonces, cuando eres capaz de observarla desde fuera, también eres capaz de cambiar ese estado en el que tú estás funcionando. Es que es magnífico este ejercicio, ¿sí? Simplemente tienes que ver si estás actuando como ese gatito o como ese tigre o leona, ¿vale? Em, la persona sigue siendo la misma, porque tú vas y te grabas el vídeo y sigues siendo la misma, ¿sí? Pero estás actuando desde otra parte. Y esta es una de las cosas que más trabajo dentro de mi escuela de liderazgo, porque muchas personas saben lo que quieren hacer, pero no consiguen hacerlo. Saben que quieren cambiar su vida, saben que quieren encontrar cuál es su propósito, saben que quieren empezar un proyecto nuevo, saben que quieren crear un negocio, saben que quieren mostrar, comunicar, vender, liderar, dejar de depender de los demás, dejar de esperar que una persona te diga que solo tienes 20 minutos para comer, pero están intentando construir esa nueva vida desde una versión de ellas mismas que todavía se siente demasiado pequeña. Intentan emprender desde el gatito, intentan vender desde el gatito, intentan poner límites con los demás desde ese gatito y intentan ponerse delante de una cámara desde ese gatito. ¿Qué es lo que pasa? Que tomar decisiones tan grandes desde ese gatito va a provocar que no puedas aprender lo que realmente tienes que hacer. También tienes que trabajar quién eres mientras lo estás haciendo. Por eso dentro de Salaboom trabajo precisamente esta transformación personal tan importante. Trabajamos creencias limitantes, la mentalidad, la disciplina, los hábitos, el autoconocimiento, tu propósito, que eso es eso tanto que buscamos todos para ser felices y poder dedicar nuestro propósito, nuestro negocio a eso que tanto nos gusta, ¿no? Pero es importante que después también desde Sala Líder damos paso a lo siguiente, a convertir ese propósito, esos conocimientos en una nueva identidad, en un proyecto o un negocio. Trabajamos bien el liderazgo, la marca personal, la comunicación, el contenido, las ventas, el marketing, todo lo necesario para que dejes de esconderte y puedas liderar.